Pero hoy déjenme hablarle por un momento de este tema: despertando la generación del tercer día. Esto es profético y espero que aquí hayan jóvenes que estén dispuestos a recibir la palabra profética, porque de aquí tienen que salir un grupo de jóvenes que digan: esto es mío, esto es para mí, este es mi tiempo. Despertando la generación del tercer día. El pasaje que quiero que guarde en su corazón es Juan 5, 24, 25, que dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Quiero que cierre sus ojos solo un instante y le diga a Dios: habla a mi corazón. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Permítanme inspirarlos con la carta que fui inspirado hace años. La carta que movió mi piso y que cuando salí con mi maleta del campamento, me subí al bus, nunca más volví a ser el mismo. Les leo: el avivamiento en Gales, llamado el despertar, despertar que sacudió una nación en el ardor de un nuevo siglo. Evan Roberts fue uno de los jóvenes escogidos por el Espíritu Santo para ser un canal de bendición y avivamiento sobre Gales. Gales, un pequeño principado de las Islas Británicas, y así lograr conmocionar al mundo desde aquel lugar en su tiempo. Una de las cosas que me maravillaron de ese avivamiento, iniciado en 1904, es que fue con jóvenes y niños. Tal vez el de mayor edad entre todos era el propio Evan Roberts, de solo 26 años. Cuando tenía 13 años, empezó a ir a las reuniones de oración y por 13 años no se perdió ni una de esas reuniones, hasta que el Señor lo visitó. Dios, en medio de su visitación, le dio visiones y sueños. Uno de ellos fue que le mostró que 100,000 personas se volverían al Señor Jesús en arrepentimiento. En otra ocasión veía la boca del infierno tragar a miles, por lo cual él oró con todo el corazón al Señor, pidiendo que por un año tapara la boca del infierno. Por los registros históricos que se tienen, tan impactantes, en ese año se cree que Dios se lo concedió. Pero lo menos de esto fue la visita que el Señor Jesús le hizo en varias noches en su cuarto. La gente dice que veía en él luz, su rostro resplandecía y el temblor en su cuerpo por causa de esta visitación celestial. Lo segundo que se pudo analizar es que Evan Roberts concibió del Espíritu Santo y tuvo tal conocimiento de la tercera persona de la Trinidad que grandes personajes de su tiempo viajaban por horas y por días para verlo, oírlo predicar y que él orara por ellos. No había ninguna organización. Simplemente había dirección del Espíritu, que parecía que él había venido sobre Gales y había tomado el control del país. Las reuniones podían durar hasta 4, 5 y más horas.
La presencia de Dios era sublime y los grupos de oración estaban llenos, así como las iglesias y congregaciones. Lo extraordinario es que las cantinas, por causa de Evan Robert, se cerraron para siempre, porque no había clientes en ellas. Quienes, arrepentidos de sus pecados, ya no asistían. Las cárceles quedaron desocupadas porque no había presos, pues cada uno de ellos, aunque eran altos delincuentes, durante esos 2 años se arrepintieron de corazón y las cárceles quedaron vacías. El avivamiento alcanzó hasta los estadios. Los estadios de fútbol quedaron vacíos porque los deportistas estaban predicando de Jesucristo en algún barrio. Algunos llamaron a este avivamiento el Pentecostés más grande que Pentecostés. Lo que hubo en ese tiempo fue un despertar. Despertar. Lo que hubo en ese día, en mi vida, cuando leí esto, fue un despertar. Mi vida despertó después de que leí esto, y hasta el día de hoy no ha vuelto a dormirse. Ese despertar es el que vamos a provocar esta noche. No sé en cuántos, pero le aseguro que varios de ustedes van a despertar espiritualmente en el nombre de Jesús. Despertar es una palabra que habla del que se levanta de su dormir. Pero en la Biblia es una palabra que habla del despertar espiritual. Porque si hay una generación dormida, es la juventud. Ese despertar habla de poder llegar a recuperar un estado deseado, de volver a ver una generación conectada espiritualmente a Dios y a su palabra. Pero sobre todo es un despertar para volver a estar conectados con el Espíritu. Por eso lo he llamado el tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué la generación del tercer día? Porque en el primer día trabajó el Padre, Antiguo Testamento. Porque en el segundo día trabajó el Hijo, Nuevo Testamento. Pero el tercer día es el trabajo del Espíritu Santo, y el trabajo del Espíritu Santo hasta el día de hoy no ha terminado. Él sigue trabajando y vino a Peniel a trabajar estos 3 días en su vida y en aquel que se disponga para su gloria. La generación del tercer día, la generación del tercer día es una generación con un perfil pentecostal que empezará a vivir dentro de un entrenamiento del Espíritu, al menos en 3 cosas importantes. Primero, la oración. Segundo, la palabra. Y tercero, los dones del Espíritu. La oración. Yo no sabía orar, pero cuando salí del campamento duré 1 año orando de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Eso solo viene del Espíritu. ¿Cómo puede un jovencito que no sabe nada de eso hacer semejante cosa? Lo que usted y yo no podemos hacer en la vida, el Espíritu Santo es capaz de moverlo a hacerlo de manera sobrenatural. Es Él quien formó en mí esa capacidad de poder acercarme a la palabra y de poder predicarla. Y por eso llevo tantos años predicando su verdad. Fue el Espíritu Santo, 5 de la mañana, que llega para explicarme la importancia de que en medio de esta relación que teníamos, el objetivo era ser predicador. Pero fue en medio de ese entrenamiento que el Espíritu Santo empezó a moverme. No entendía muchas cosas.
Yo solo obedecía. Yo oía y obedecía. Así de que de repente empezó Dios a decirme: haz esto, haz aquello. Entonces empecé a entender: Dios usa a la juventud. Dios usa al que se dispone. Después de que alguien es despertado, es conectado por el Espíritu. Y eso fue lo que empezó. Dígale que está a su lado: eres de la generación del tercer día. ¿Cuántos creen eso? Ahora, ¿por qué creo que eres de la generación del tercer día? Porque eres el tercer miembro de tu casa. ¿Quién es el primer miembro de la casa? El padre. ¿Quién es el segundo miembro de la casa? La madre. ¿Quién es el tercer miembro de la casa? Tú. Es el hijo. Y los hijos fueron llamados a heredar lo mejor. En el nombre de Jesús se lo digo. Fuimos llamados entonces a comprender, y yo empecé a entenderlo. El evangelio que acabo de leerles es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es un libro escrito para una generación de creyentes que deben ser afirmados en la persona de Cristo como el único medio de seguridad y de salvación eterna. Ahora, ¿cuál era el propósito de Juan con este evangelio al afirmarlos en Cristo? Evitar que fueran contaminados, escuche, contaminados con la cultura que los rodeaba. Sobre ustedes hay un decreto de muerte por 10 años. Los jóvenes que están aquí sentados tienen decretos de muerte. Hay una agenda que los decretó y ustedes tienen que morir antes de 10 años. Ustedes no, según ese decreto, no enterrarán, oiga bien, no enterrarán a sus padres. Los padres los enterrarán a ustedes. Pero Dios me ha enviado junto con los pastores a través de esta palabra a cortar esa palabra, porque ustedes sí los enterrarán a ellos, por cuanto ustedes vinieron a recibir la herencia de la vida y a vivir para el propósito eterno de Dios. Hoy caerá ese decreto porque usted no morirá. Diga conmigo: yo viviré. Yo viviré. Mire la estadística desde que pasó la pandemia, y lo que más muere, ¿qué es? Jóvenes. Lo que más muere es la juventud, porque hay un decreto. Pero observe que aquí hay una palabra que nos permite consolidar el pensamiento de Dios. ¿Qué era lo que Juan estaba observando? Una cultura que rodeaba la iglesia y la quería contaminar. Lo que buscaban era, a través de sus engaños filosóficos y humanistas, tratar de acabar con la iglesia. Juan enmarca desde la presencia del Hijo de Dios un estilo de vida que puede perpetuar en el corazón de una generación las verdades eternas de Dios y lograr establecer en ellas el reino de Cristo. Hoy vamos a colocar esa verdad en sus corazones, la verdad de Jesús. Hoy y a partir de hoy, Cristo deja de ser una filosofía. Cristo deja de ser una idea. Cristo deja de ser simplemente un pensamiento humanista. Hoy quiero decirles: Cristo empezará a ser real en sus vidas, y esa verdad transformará su futuro. ¿Por qué? Porque Cristo no es una idea, no es una lectura, es una vida. Es una persona especial. Y solo en Cristo ese decreto de muerte cae. Ese decreto de muerte cae. Ahora, para lograr el despertar a través de esa verdad en esa generación y volver a vivir, ¿qué es lo que Juan muestra que hay que hacer? Pregunto: ¿cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir muchos años? ¿Y cuántos quieren vivir con propósito? ¿Y cuántos quieren que su propósito ustedes alcancen a cumplirlo?
¿Y cuántos quieren que aún los que siguen después de ustedes hereden por causa de ustedes la gloria de Dios? Esto es lo que hay que hacer. Posiblemente sea lo más sencillo que usted escuche, pero va a ser el reto más grande en su vida. Fue mi gran reto. Fue mi gran reto. Oírlo fue muy fácil, pero empezarlo a practicar se convirtió en un reto. Pero puedo decirles que pude lograrlo al comprender el valor de Cristo sobre mi vida. Para lograr entrar en ese despertar, Juan dice que hay dos cosas que hay que hacer. ¿Cuál es la primera? Oír la voz de Jesús. ¿Qué es lo que dice el texto? Si usted va y mira el texto, ¿qué es lo que dice? De cierto os digo, el que ¿qué? ¿Qué es lo que dice? El que oye. ¿Qué fue lo primero que tuve que aprender? A oír. Yo nunca conocí a Dios, ni en la niñez, ni en la adolescencia. Fue ahí. La gente a veces me pregunta, ¿por qué sus experiencias sobrenaturales? Hay gente que me dice, pastor, ¿me puedo sentar? Me habla de los ángeles, me habla, porque todo lo que se habla y se cuenta, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo logró dimensionar esa vida que vive? Y les he dicho, todo empezó por el oído, no por los ojos. El oído. Dice Juan que el que oyere, dijo Jesús, el que oyere mi palabra. Note, oír al Señor. Ahora escuche, si en Él está la vida, hablando de Cristo, porque Juan está mostrando que Cristo es la vida. Ahora, si Cristo es la vida y si en Él está la vida, entonces en el único que puede haber despertar es ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Todo el que está muerto solo puede vivir ¿por quién? Por Cristo. O sea, Cristo es la vida para todo el que está muerto. Pero, ¿cómo un muerto puede oír? ¿Cómo? Porque está diciendo que tiene que oírlo. Pero ¿cómo un muerto puede oír? Es que el problema no es el muerto, el problema es la voz. Y yo pregunto, ¿la voz de Cristo tiene poder? La voz de Cristo es tan poderosa que es capaz de ir hasta la tumba y levantar a un muerto, porque claramente eso fue lo que pasó con Lázaro. Cristo le habló y Lázaro le escuchó. Lázaro le escuchó. ¿Por qué? Porque no importa ni tu condición ni mi condición. ¿Qué es lo que importa? El poder que hay en la voz de Jesús. Porque la voz de Jesús es la voz de Dios. Es la voz de Dios, y la voz de Dios es tan poderosa que dice la Biblia que por Él se hicieron los cielos y la tierra. Imagínense ustedes eso. La voz. Porque cuando Dios habla, todo cambia. Porque cuando Dios habla, lo que está muerto vive. Lo que está muerto vive. No importa la condición en la que está el hombre, lo que importa es el poder que hay en la voz del Señor. Pero si un muerto puede oír, es porque Dios le ha permitido. La voz del Señor trasciende al alma, el espacio, el tiempo. Nada lo detiene. La voz del Señor trasciende en el espacio, en el tiempo. Su voz es tan poderosa que penetra la muerte. Ahí levantó a Lázaro. Penetra el infierno. ¿Cómo pudo salvarse el endemoniado gadareno? Si para poder ser salvo se necesita fe.
Pero ¿cómo podría un hombre que estaba atado por 2000 demonios, cómo podría tener fe? No podía. Pero cuando Jesús vino, le dio libertad. No hay demonio que se le resista a Cristo. Y hoy lo vamos a ver aquí. No hay demonio. Los demonios se pueden camuflar todo lo que quieran. Pueden intentar hacer lo que quieran. Los demonios pertenecen a la oscuridad, pero cuando Cristo aparece, Cristo es luz, y cuando llega la luz, las tinieblas se tienen que desvanecer, porque las tinieblas no pueden permanecer donde hay luz, y Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Muchos de ustedes se han movido en las tinieblas sin darse cuenta, y muchas prácticas que ustedes han tenido, ni siquiera se han dado cuenta cuánta atadura hay en ustedes. Y eso es lo que produce muerte. Pero diga conmigo: hoy voy a vivir, porque voy a ser libre. Hay jóvenes aquí que ni siquiera entienden por qué su mal comportamiento. La oscuridad te persigue. La oscuridad te persigue. Pero ha venido la luz. Yo quiero que diga: ha venido la luz. Y si ha venido la luz, todo cambiará. Jesús tiene el poder. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. Ojo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Y dijo: a Él oír. ¿A quién tenemos que oír? Al Señor. El oído. El oído. El oído es el sentido por donde viene la fe y con la que vuelvo a vivir, por lo que oigo del Señor. ¿Por dónde entra la fe? Por el oír. Por el oír. Ahí empieza Dios a hacer la obra en mi vida. ¿Qué es lo que tenemos que oír? Su palabra. Y si logramos oír su palabra, ¿qué voy a tener? Vida. Escúchenme por favor. La vida o la muerte tiene que ver con lo que oyes. Voy a repetir eso. La vida o la muerte tiene que ver con ¿qué? Con lo que oyes. La vida o la muerte tiene que ver con quién te está hablando. Los oídos no es para escuchar todo, y los oídos no es para escuchar a todos. Hay gente que produce muerte y hay otros que producen vida. Te pregunto: ¿a quién estás escuchando? ¿Quién es el que te está hablando? Por eso es tan importante la oración en la palabra. ¿Por qué? Porque allí oigo a Dios. Allí oigo a Dios. Y si empiezo a oír a Dios, mi fe crecerá. Y si mi fe crece, volveré a la vida. Porque la vida está en la palabra. Amén. Escuchen esto. El oído es lo primero que se activa en la vida. Esto es tan importante como poder entender lo siguiente: antes de que un niño nazca, por causa del oído, al nacer ya reconoce cosas. ¿Por qué? Porque las oyó. Por eso el secuestro emocional se da en el vientre. ¿Por qué se da en el vientre? Porque la mamá no solamente alimenta por el cordón umbilical, ella alimenta a través de las emociones. Las mujeres hablan a través de sus emociones, y cuando una madre está ofuscada, está atribulada, está frustrada, dice tantas cosas que el bebé siente que son para él y se reprime. El oído tiene la capacidad de hacerme ver cosas que ni mis propios ojos ven. En otras palabras, se ve más por el oído que por los propios ojos. Oír. El oído
¿Sabe cuál es el último sentido que se va en la vida de un moribundo? El oído. Cuando iba a la UCI a hablarle a mi hijo con un cráneo partido en 4 partes, prácticamente botó el líquido del cerebro vegetal, según los médicos, y me iba a hablarle y le hablaba y le hablaba y le oraba, le cantaba, le leía los salmos y lo estaba ministrando todo el tiempo, hablándole, y un médico entra y me dice: ¿usted qué hace? Pues hablarle a mi hijo, le estoy dando vida. Y me dijo: él no lo oye, él no lo entiende, él no sabe nada, él no puede hacer. Y le dije: mírame, por favor, eres médico, pero hay algo que no has querido entender. Y le expliqué esto: el oído es lo primero que se activa en la vida, y es lo último que se va cuando se muere, el oído. Y le dije: es más, el oído trasciende a la eternidad, porque explíqueme, doctor, cómo fue que cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, resucitó. ¿Por qué el oído es lo primero que afecta al diablo? Porque sabe que por el oído entra la fe. Entra la fe. El oído, escuche, el oído es el medio por el cual Dios usa para hablarme y mediante la fe mostrarme su gloria. Pero mire aquí lo interesante para que lo entienda: así como Dios usa mis oídos para manifestar su gloria, al mismo tiempo el diablo también los usa. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la estrategia o lo único que necesita el diablo para hacer caer a un joven? ¿Necesita ponerle zancadillas? No, lo único que necesita el diablo para hacer caer a un joven es que hablarle al oído. Entienda para que aprenda. Cuando tú eres un buen muchacho o una buena joven y en todo eres excelente, en todo eres maravillosa, en los estudios vas en el primer puesto, todo lo haces bien, eres buena hija, eres buen hijo, eres inteligente, eres obediente, en todo te va bien. Pero de repente un día y de un momento para otro te volviste el peor, el más desobediente, el más indisciplinado. Ahora ocupas el último puesto, ahora eres lo peor. La única pregunta que hay que hacerte a ti es: ¿quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? Porque para que un joven deje de ser bueno y ya no sea bueno, es porque hay alguien a su lado que le está hablando. Ahí es cuando empieza. El oído. ¿Por qué el oído? Porque por el oído viene la fe. Y del oído depende el equilibrio. Escúcheme. Es por el oído que viene la fe, pero el oído es el equilibrio de la vida. Cuando alguien se enferma de los oídos, ¿qué empieza a pasar con él? Se cae. Es en el oído que está el equilibrio. Pues déjame decirte esto: el equilibrio de la vida está en la voz de Jesús en tu corazón. Él es el equilibrio de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando aprendes a escuchar a Jesús, Jesús te da vida, te da propósito y te da equilibrio. Vives la vida como tienes que vivirla, porque Él te ayuda. Así que si algo tiene que cuidar un joven, ¿qué es? Sus oídos. Sus oídos. ¿Por qué? Porque en Él empieza la vida. ¿Quién te habla? Por lo tanto, de la información que dejemos entrar por el oído, puede venir o la vida o la muerte. Puede venir la riqueza o la pobreza mental. Por ahí. El éxito de lo que somos o el fracaso de lo que nos quieren hacer creer. Todo eso entra ¿por dónde? Por el oído.
Nunca Cristo podrá alumbrarte o despertar tu vida si escuchas a todo el mundo y no a Él. ¿Por qué el joven no escucha a Dios? Un muchacho se me acerca y me dice: pastor, yo lo oigo que usted habla con Dios. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad que habla con Él? ¿Es cierto que Él le habla al oído y usted le habla a Él? Y le pregunto: dime una cosa, ¿cuánto llevas en la iglesia? Más o menos 5 años. ¿Y me estás preguntando eso? ¿Con 5 años de cristianismo? Pastor, es que Dios a mí no me habla. Y le dije: mira, si Cristo no te hablara, estarías muerto, ya hubieses caído. ¿Sabe por qué la tierra no se ha acabado? Porque Hebreos dice que el mismo que hizo la tierra la sostiene con su palabra. La tierra se sostiene por Él. Si estamos aquí es porque Él nos habla. Pastor, ¿cómo me dice que Él me habla si yo no lo escucho? Ahí es donde está el punto. No es que Dios no te hable, es que tú no lo quieres escuchar. Pastor, yo sí quiero escuchar a Dios. Entonces, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a todo y menos a Dios? ¿Por qué te atreves a meterte 1 hora, 2 horas, 3 horas en un celular y no eres capaz de sacar ni 5 minutos para leer la Biblia? ¿Quieres oírlo? No es verdad. Si quisieras oírlo, estudiarías su palabra. Si quisieras oír, orarías. Si quisieras oírlo. ¿Sabe por qué no puedes oír a Dios? Porque hay mucho ruido por dentro de ti. ¿De dónde viene el ruido? Del mundo. ¿De dónde viene el ruido? De la música. ¿De dónde viene el ruido? Del celular. ¿De dónde viene el ruido? De todas partes. De hecho, de la cantidad de amigos con la que te las pasas todo tiempo, y por eso no tienes tiempo para Dios ni un minuto. Ruido. Pastor, ¿cómo se calma el ruido? Cuando dejas de escuchar a todo el mundo y empiezas a escuchar ¿a quién? A Dios. Entonces me dijo: ¿me puede enseñar a oír la voz de Dios? Y le dije: claro. Y lo paré frente a mí. Hoy vas a escuchar la voz por primera vez, le dije. Quiero que hagas silencio. Puse mis manos, lo mismo que voy a hacer con ustedes hoy, mis manos sobre sus oídos, y le dije al Señor: destapa su sentido. Destapa su sentido espiritual, porque el oído es carnal, pero hay un oído espiritual. Yo te pido, y le dije: Señor, háblale. Lo ministré de una manera tan bonita que empezó a llorar, y de repente oyó por primera vez al Señor, y él cayó al piso, y ahí me tocó dejarlo, porque no se volvió a parar por unos minutos. Escúchame, Dios sí te quiere hablar. Le voy a decir otra vez: Dios sí te quiere hablar. La pregunta es: ¿tú lo quieres escuchar? ¿Cuántos lo quieren escuchar? Mañana a las 4 empezamos de la mañana. Claro, usted mañana, usted no vino a dormir, usted vino a orar. La escuela se dedica a eso, a orar. A orar. ¿Sabe? Los años que llevo levantándome a buscar a Dios. Hace años el sol me ganaba en salir. Hace años que el sol no me gana. Hace mucho tiempo que el sol no ha podido ganarme. ¿Por qué? Porque cuando empecé a entender la importancia de la voz, lo primero que hago es levantarme a buscar su voz. Dios va a empezar a hablarles. Se lo digo en el nombre de Jesús. Dios va a empezar a hablarles. ¿Cuándo? Cuando ustedes estén dispuestos a escucharlo. Dice claramente: oír. Oír. ¿Qué es lo que dice? Escúchenlo a Él. Hay que escuchar a Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Que si lo oímos, viviremos.
La vida espiritual se alimenta de las verdades de Dios en la voz de su Hijo. Otra vez, la vida espiritual se alimenta de las verdades de Dios en la voz de su Hijo. Así que este es el llamado: escucha a Jesús. ¿Dónde se desarrolla este concepto de la vida espiritual? En el buen hábito de la oración. Pastor, ¿cómo aprendo a crear un buen hábito para hablar con Dios y escucharlo a Él? Mateo capítulo 6 nos habla de lo que podemos lograr a través de la oración. Y Jesús, enseñándole a los apóstoles, le dijo: entren al aposento. Cuando vayan a orar, entren al aposento. Pregunto, ¿cuál es el aposento hoy? Coloque la mano en su corazón. Ese es el aposento. Este no es el aposento. Este lugar se preparó para esto, se consagró para esto. Pero el verdadero aposento hoy en día es tu corazón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Déjalo entrar allí. Entra al aposento, ¿y qué? Y hay tres verbos. ¿Cuáles son los tres verbos? Entrar, cerrar y orar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Entrar. ¿Qué es entrar? Cambie la cultura que tiene si quiere oír la voz de Dios. ¿Cuál es la cultura de un joven? ¿Entrar? A usted hay que entrarlo a palo. ¿O me va a decir que no? Mamá, 1 horita. O le dice la mamá, 1 hora. ¿Y qué dice usted? No, 3. El joven no quiere entrar. Al joven le gusta callejear, le gusta estar afuera. Pero si yo quiero empezar a buscar a Dios y encontrar a Dios, ¿qué tengo que empezar a hacer? Entrar. Entrar significa empiece a darle más sentido a su ser interior. Su ser interior. Hay alguien dentro de usted que es más importante que todos los que están alrededor suyo. Todos. Y ese que está ahí adentro es el Señor, que lo está esperando. Entre. Entrar es la oportunidad de empezar una relación con el Señor. Ahora, el otro verbo, ¿cuál es? Cerrar. ¿Qué significa cerrar? Significa que si vas a empezar a buscar a Dios, tienes que acabar con las distracciones. Porque si hay alguien distraído, ¿quién es? Un joven. Levánteme la mano los distraídos. Gloria a Dios, vea. Eso es sinceridad. Eso se va a acabar hoy. Entrar, cerrar. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Aprenda a crear el hábito de entrar al cuarto, orar con la puerta cerrada, donde no haya ninguna distracción. Y se lo digo con todo mi corazón, y empeño esta palabra para decirle: si antes de un buen tiempo no empiezas a tener una relación con Dios. Es mi experiencia. Es la experiencia de todos los jóvenes que mentoreo en esta área. Todo el tiempo me están llamando de todas partes del país y aún fuera. Quiero que me ayude a crecer. Yo quiero, ok, lo voy a mentorear 63 días para que usted mándeme una foto de su cuarto. Y cuando miro la foto del cuarto digo, con razón no ora. Los cuartos de los jóvenes no inspiran a orar, inspiran a dormir. Y ni duermen por andar chateando. Acabe con la distracción. Entre, cierre y ¿qué? No dice duerma. ¿Sabe por qué un joven cierra la puerta cuando se arrodilla a orar? Porque se va a dormir. Y hay jóvenes que tienen la costumbre: mañana me levanto a orar, y se quedan sentados en la cama. ¿Cuánto va a orar? ¿Y no le ha pasado que usted se pone a orar y de repente estás dormido? Y la mamá viene y le dice: mijo, pero usted ¿por qué dormía arrodillado?
Se durmió y no se dio ¿qué? Cuenta. ¿Cómo un joven no es capaz de durar ni 2 minutos orando cuando ya se duerme? ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. ¿Usted no se da cuenta que usted no se duerme viendo televisión? Usted no se duerme chateando, ¿o sí? ¿Cuándo es que usted se duerme? Cuando está orando. De hecho, hay jóvenes que dicen: uy, no me da sueño, voy a orar. Uy, a mí no me da sueño, voy a leer la Biblia. Porque sabe que antes del minuto ya está profundo. Hay muerte espiritual. Hay muerte espiritual y el llamado es a vivir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Buscar a Dios con el corazón. Pero para buscar a Dios con el corazón es necesario acabar con el ruido del exterior que está en nuestra vida, porque el ruido exterior crea sordera espiritual. Esta generación es una generación sorda. Tan sorda que en los colegios y en las universidades se le llama atención dispersa. No pueden entender, no pueden todo. Es tan tremendo que hasta la mamá le dice distraído: ¿pero qué pasó? ¿Cuántas veces lo han mandado a usted a un mandado y como no presta atención sale corriendo y llega allá y ¿a qué me mandaron? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Y cuando se devuelve, ¿quién está esperándolo allá con una chancla o con una tabla? Pero le dije que espere. Es que el problema del joven es que no sabe qué: oír. Los oídos están tapados, los oídos están sordos. Pero diga conmigo: me los van a destapar hoy. Me los van a destapar hoy. Es necesario acabar entonces con ese ruido. Observe entonces: pastor, ¿qué necesito yo para oír a Dios? Hable con Él y escúchelo. Para eso es la oración. Para eso es la oración. Construya el hábito de orar. Construya el hábito de leer la Biblia. Constrúyalo. Me pasaba días, horas, no solo orando, leyendo las Escrituras. Me encanta leer las Escrituras porque en ellas encuentro la vida. En ellas encuentro mi propósito. En ellas he encontrado todo lo que hasta el día de hoy Dios me ha permitido vivir. ¿Qué es la oración? La nueva cultura espiritual de hablar con Dios. Y la pregunta es: ¿cuál es el contenido de una buena oración? La palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú oras, hablas con Dios, pero cuando lees la Biblia, Dios te habla a ti. Debemos interactuar con el Señor. Cuando oro le hablo, pero cuando leo lo escucho. ¿Cuál es el principio entonces que tengo que aprender? Que no es solo hablar. Porque hay muchos jóvenes que uno le dice: ore, y oró y terminó. ¿Ya oró? Sí, pastor, ya oró. ¿Y qué le dijo Dios? No me dijo nada, pero oré. No oraste, hablaste. Para que un joven me diga que ora, ¿qué tiene que aprender? A oírlo a él. Y escúcheme, no necesito mucho tiempo para hablarle a Dios. ¿Para qué necesito tiempo? Para escucharlo y obedecerlo. Escucharlo y obedecerlo. ¿Qué es lo que nos demanda entonces una vida de oración? Nos demanda estar en el aposento. El aposento, la recámara interior, es el corazón donde escucho su voz. Donde escucho su voz. Hablar no requiere tiempo. Escucharlo, diga conmigo, sí. Sí toma tiempo. La respuesta que necesito no está en mis palabras,
sino en las palabras de Dios. Entienda esto: la vida suya no depende de lo que usted le dice a Dios. ¿De qué depende? De lo que Dios te dice a ti. De eso depende tu vida, de lo que Él te dice. Entonces, si la vida depende de lo que Él me dice, entonces, ¿qué tengo que aprender? Escuchar qué me dice y obedecerle. Amados, el problema de la generación de Juan era que antes, ante la situación que vivían en el imperio que los gobernaba, su forma de vivir en la palabra era muy débil para confrontar las filosofías de ese tiempo. ¿Cómo podrían ganar si realmente eran débiles? Hoy el joven tiene que entender que todo lo que hay en el mundo, la tecnología, los medios, la publicidad, hablan. Todo lo que hay en este mundo habla. Y si se dedica a escucharlo todo, un día ese ruido no le permitirá oír a Dios. ¿Y qué va a pasar? Que en vez de vivir, morirá. ¿Por qué? Porque la vida está en oírlo. Solo la voz de Cristo me da vida abundante. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Juan 10:10? Dijo: el diablo vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida y darla en abundancia. Hoy vino Jesús a dar vida. Pero ¿cómo están tus oídos? ¿Cómo están tus oídos? ¿Qué es lo segundo que Juan dice que hay que hacer? Creer en sus palabras. La consecuencia de oír a Dios es poder creer. Es poder creer. Y creer conlleva a vivir. ¿Por qué? Porque su voz alumbra los ojos a través de lo que se oye. En otras palabras, cuando Dios activa la fe por mi oído, ¿qué activa? Mis ojos. Mis ojos. Ahora no solo oyes, sino ahora es creer. Es ver a través de la fe. A través de la fe. Creer conlleva a vivir, porque su voz alumbra los ojos a través de lo que se oye y capacita la boca para decirlo en fe. Cuando aprendes a oír a Jesús, aprendes a ver su gloria. Y cuando puedes ver su gloria, puedes hablar con fe. Mire lo interesante. Cuando eres un joven que oye al Señor, tu oído habilita tus ojos. Ahora lo que oíste lo puedes ¿qué? Ver. Y como lo ves, lo puedes proclamar. Y ahí es cuando un joven puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Pregunto: ¿en las manos de Jesús un joven puede ser poderoso? Como en las manos del diablo puede ser un problema. La pregunta es: ¿para quién son mis oídos? ¿Para quién son mis ojos? ¿Para quién es mi boca? Los sentidos me los dio Dios, pero ¿quién los está usando? ¿Tú crees que la pornografía te va a ayudar muchísimo a ver a Dios? Dios me dice: quiero que levantes el Congreso Pentecostal Juvenil. Vas a ir departamento por departamento, un congreso juvenil. Y quiero que primero liberes la juventud de este tiempo. Me abrió los ojos y me dijo: te voy a mostrar de qué están llenos ellos hoy.
pero son míos, dijo el Señor, y yo los voy a liberar. Romperé las cadenas que los atan. La juventud. Pero luego de eso los llenaré con mi Santo Espíritu. Volverán a ser llenos de mi Espíritu. Y ministra sobre ellos los dones, porque la próxima generación que voy a usar es la juventud. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. La pregunta es, ¿yo quiero que Él me use? Esto nos deja ver algo que está en el versículo 24. El que oye y cree. El que oye y cree. No es suficiente oír. No es suficiente oír. Es necesario ir más allá. ¿A dónde quiere Dios que yo vaya? A la fe. ¿Qué quiere Dios? Que lo oiga y que le crea. Que lo oiga y que le crea. Lo que el Señor quiere es eso, que creamos en aquel que lo envió. Por eso dice, creer al que me envió. Así que el milagro de la vida es un acto de fe que viene por el oír y por creer. Por eso le dijo a Marta cuando fue a resucitar a Lázaro. El Señor le dijo, Él se levantará. Y ella le dijo, sí, sí. Yo sé que se levantará de entre los muertos allá en la segunda. No, yo no te estoy hablando de allá en el futuro. Yo te estoy hablando de hoy. No podía creer. Yo lo sé, dijo Marta. No, es que con saberlo no es suficiente. La mujer del flujo no solo lo sabía, creyó. Por eso Dios la sanó. Creyó. No es suficiente oír, es necesario creer. ¿Qué le dijo a Marta? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y sabe qué le preguntó Jesús? ¿Crees esto? La confrontó. ¿Crees? Y yo pregunto, ¿Cristo creía? Por eso Lázaro se levantó. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios va a hacer algo a partir de este campamento en su vida? ¿Cuántos creen que hay algo extraordinario que los espera? Tiene que creer. Creer es ir más allá. ¿Por qué? Porque creer es un riesgo de la fe. Creer. ¿Qué puede hacer la fe? ¿La fe viene por el qué? ¿Será que es interesante oír a Jesús con fe? ¿Qué puede hacer la fe? Déjeme mostrárselo, y este texto lo va a leer esta noche antes de dormirse. Juan 1, 47 al 41. ¿Qué puede hacer la fe? En ese texto se habla de un encuentro entre Jesús y un hombre llamado Natanael. Natanael. Observe cuando lea el texto lo siguiente. Jesús, cuando lo encuentra, le dice que ya lo conocía. ¿Cómo es posible que me conozcas? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde? Y dijo, antes que Felipe te llamara, yo ya te conocía. Y por esa sencilla respuesta, él dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, óyeme, solo porque te dije eso, ¿te atreves a creer en mí? Lo que Jesús le está diciendo, pero si es que yo no estoy haciendo nada extraordinario en ti.
¿Cómo una palabra tan sencillita que te dije causó tanta fe en ti como para que declararas que yo soy el Mesías? Pues déjame decirte esto, Natanael. Déjame decirte esto: por cuanto has creído en mí, de hoy en adelante verás los cielos abiertos y a los ángeles que suben y bajan. O sea, ¿qué hizo Natanael? Lo oyó y por eso le creyó. Y pregunto, ¿y qué le dio Jesús? ¿Qué le dio Jesús? Los cielos abiertos. ¿Sabe cuánto llevaban los cielos cerrados? 400 años. Los cielos estaban cerrados hacía 400 años. Y este hombre, por haber oído a Jesús algo tan sencillo, le creyó. Que ¿qué dijo el Señor? Para ti los cielos serán abiertos. ¿Qué significan los cielos abiertos? Bendición. Cuando se abrieron los cielos el día que Jesús se bautizó, ¿qué descendió sobre Jesús? Número uno, ¿qué descendió? El Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo, vino y lo llenó. Los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo y el Padre le habló. Los cielos abiertos representan bendición de Dios. De hoy en adelante, por causa de que tú me oíste y me creíste, ahora verás los cielos abiertos. Pero mire lo otro que le dijo: y verás a los ángeles subir y bajar. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así? ¿Cómo así que le dice que los ángeles suben y bajan? Si en mi entendimiento es al contrario, los ángeles bajan y suben. ¿Por qué en los dos textos, el de Jacob, que se lo voy a predicar, y dicen que los ángeles no bajan y suben, sino suben y bajan? Porque tienes que hacerte una pregunta: ¿dónde viven entonces ellos? ¿Será que me he pasado tanto tiempo en la vida y no he descubierto dónde está el Señor? Mis ojos se abrieron ese día. Después de que Él me habló y le creí, mis ojos se abrieron. Era la primera vez que veía. Me asusté tanto, pero tanto que me escondí, porque yo veía los demonios y yo estaba asustado. Me encerré y le dije: Dios, ¿qué es este mundo? Y me dijo Dios: este es el verdadero mundo en el que vive un hombre. Estaba ministrando y de repente estoy predicando y veo detrás de la espalda de muchos jóvenes sombras que se movían. Y le pregunté: Señor, ¿qué es lo que hay en la espalda de la juventud? La sombra de la muerte y los espíritus que los atan. Pero te he traído para que les des libertad. Mis ojos se abrieron y de repente empecé a ver, a tener visiones y a mirar seres que no eran de este planeta, que no eran de esta tierra. Y entonces entendí: hay un reino que se llama el reino de Dios, que debería ser el regalo más grande de la vida para los hombres. Pero ¿por qué no lo pueden ver? Porque están ocupados de la tierra. Un joven se acercó y me dijo: pastor, usted tiene un campamento que se llama Aproximación Celestial. Sí, duré bastante tiempo haciéndolo. Y muchos de esos jóvenes dicen: pastor, desde ese campamento mi vida nunca más volvió a ser la misma.
Porque empezaron a oír y empezaron a ver. Hay algo más sublime que todo esto. Hay algo más grande que todo esto. Hay algo más fuerte que todo esto. Pastor, quiero verlo. Yo quiero oír eso. Tienes que empezar oyendo a Jesús. Jesús es la vida. Jesús es el reino. Jesús es el poder. Jesús es la luz. Jesús es la libertad. Jesús es la gloria. Si un joven se dedica a Jesús, Jesús se revela a él. Todo lo que quisieras tener te lo puede dar Cristo. No hay nadie sobre esta tierra, entiende esto, no existe ninguna universidad que te pueda dar lo que tú necesitas, que se llama sabiduría. La gran inteligencia de Dios. Nunca serás tan sabio, tan inteligente, tan entendido solo porque tienes un título profesional. Pero te invito a que te consagres a Dios, a que le dé la vida a Dios, hasta donde Dios es capaz de llevarte. Te puede convertir en el científico más valioso, te puede convertir en el matemático más profundo, te puede convertir en el líder más fuerte, te puede convertir en lo que sea, porque el único que tiene el poder de cambiarle el destino a un joven y convertírselo en lo mejor se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si la vida está en la palabra y oírla y creerla es lo que me da el milagro de recibirla, ¿qué nos falta por entender de este texto de Juan? Esté atento, por favor, no se me distraiga. ¿Qué hay en ese texto que nos falta entender? ¿Qué hay ahí? El tiempo que está allí. Ojo, por favor, el tiempo que está allí. Dice: la hora viene y la hora es. ¿La qué? La hora viene y la hora qué es. La hora viene. Cronos, tiempo de hombre. La hora es Kairos, tiempo de Dios. Cuando ustedes venían viajando ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Ahora no me digan tiempo presente, pastor. ¿En qué tiempo estaban viajando? ¿En tiempo qué? Cronos. Cronos. Tiempo cronos es tiempo de hombre. Tiempo de hombre está limitado. Está limitado en tiempo y en espacio. Pero la hora es tiempo Kairos. ¿Qué es tiempo Kairos? Tiempo de Dios. Aunque este momento, aunque hoy es tiempo Cronos, en este momento se está abriendo un Kairos. ¿Sabe cómo es un Kairos? Vengo viajando, voy manejando, voy por una carretera y mientras voy manejando voy orando, y en mi oración le digo al Señor: tengo que llegar a cierto lugar a predicar y el tiempo no me alcanza, porque en el tiempo Cronos yo estoy limitado. Señor, si no haces un milagro no voy a poder llegar. Y mientras voy manejando con mi carro en el tiempo Cronos, de un momento para otro pierdo la noción de la carretera. Y de repente salgo de una carretera y llego a otra, con carro y todo. ¿Eso qué es? Un Kairos. No podía entender dónde estaba. Yo quería entender, pero ¿cómo así?
La carretera, ¿dónde quedó la carretera? ¿Dónde quedó? Y la persona que está al lado me hace la pregunta, me dice: ¿usted no sabe dónde está, pastor? No, en el lugar donde tiene que predicar. ¿Cómo es posible que ya hayamos llegado? Nos trasladó, óigame bien, 1 hora con carro y todo. ¿Eso qué es? Un kairos. En los tiempos de los hombres, ¿qué se mueven? Los tiempos de Dios. Los hombres están muy cómodos en el tiempo humano, pero Dios ha venido a traernos su tiempo. La hora viene y la hora ¿qué? Dígalo duro, la hora viene y la hora ¿qué? Diga: esta es mi hora. ¿Esta es qué? Y no se preocupe, yo ya estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado que si usted tiene que quedarse en el piso hasta el amanecer, yo me voy a dormir y ahí lo dejo. Llegué al campamento Iglesia de Dios. Si hay alguna iglesia de Dios, pregúntele a sus pastores. Y cuando llego, me dice el presbítero: pastor, ¿qué va a hacer? Pues voy a ministrar. Listo, pastor. 9 de la noche, entro, abro el texto y le digo a la juventud, le digo: bueno, mi mensaje hoy es Isaac. Y empezó alguien por allá a reírse. Y le dije: deje de reírse, que no he dado el significado. ¿Qué significa Isaac? Risa. Y empezó a reír y a reír. ¿Y me va a dejar predicar, sí o no? Y él ría y ría y ría. Al momentico el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, y los 200 cayeron al piso riéndose. Y me dijo el presbítero: ¿qué vamos a hacer? Esperemos que se calmen. Esperemos que se calmen. 2 horas después, ahí sentados viendo a todo el mundo reírse, ahí en el piso, perdidos en el espíritu. Y yo le dije al presbítero: mire, quédese con ellos, yo me iré a dormir. Y me fui a dormir. 9 de la mañana, ninguno volvía en sí. Eso es un kairos. Campamento Peniel abrió las puertas al kairos de Dios para que usted entre. Para que usted entre. Para que usted entre. Así que dígale al que está a su lado: deje de distraerme. Deje de distraerme. Deje de distraerme. Yo quiero un tiempo de Dios. ¿Sabe cuántos kairos Dios me ha permitido vivir en 30 años? Por eso es que todavía quiero otro. El día que me enamoré de Él, de su voz, de su palabra, decidí no dejármelo quitar. Yo te invito a que renuncies a lo que seas por Él, y te garantizo que con el tiempo descubrirás que valió la pena. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? ¡Fuerte! Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Este lugar se preparó para que Peniel funcionara en el tiempo de la juventud. Pero la experiencia espiritual de cada joven o de cada uno dependerá de la presencia que se invocó y llamó al Señor. Llevamos 1 año orando por esto. Ahí estamos orando. Ayer estábamos en reunión para tratar de tener listo a Itiel Arroyo y todo el grupo que va a estar predicando, porque el próximo año será Vida con Propósito. Y lo que queremos, juntamente con Itiel y juntamente con otros que van a participar, es poderle decir a ustedes que hay algo más grande que la tierra y se llama el cielo.
que hay algo más que la función y se llama el propósito. Y que la vida empieza a tener sentido cuando yo le rindo mi vida a Él. Ya basta de vivir de cualquier manera. Decídete por Jesús. Él te dará vida. Él abrirá tus oídos. Él abrirá tus ojos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vendrá una linda experiencia como la que tuvo Jacob. Jacob llegó a Peniel. Allí invocó a Dios y Dios le dio vida. Y de un hombre nació una nación. Aquí hay jóvenes que van a tocar naciones. Aquí hay jóvenes que van a tocar naciones. Naciones. Peniel no es solo por el lugar, sino por la experiencia sobrenatural. Porque fue solo hasta que él vio a Dios, que mañana lo vamos a mirar, que le cambió el nombre o que le dio un nombre. Peniel, más que un lugar, diga conmigo, es una experiencia sobrenatural. Ahora, ¿cuál sería el propósito de la palabra y la oración en tu vida? Diga conmigo, despertar de la muerte. Despertar de la muerte espiritual. ¿Para qué? Para vivir y consagrar la vida a Dios y a sus propósitos. ¿Y qué hace Dios al darme la vida? 3 cosas. Número 1, despertar mi espiritualidad. Número 2, fortalecer mi identidad. Y número 3, avivar mi pentecostalidad. Lo que usted va a experimentar estos días, número 1, es que va a despertar su ¿qué? Su espiritualidad. Número 2, va a fortalecer su identidad. Y número 3, va a avivar su pentecostalidad. ¿Para qué? Para que empiece una nueva vida. ¿Cómo despierto espiritualmente? Con la oración y la palabra. ¿Cómo fortalezco mi identidad? Con los valores y el carácter. ¿Cómo avivo mi pentecostalidad? Con la vida en el Espíritu. Yo quiero, y es el deseo de todo el equipo de Peniel, que el próximo año, cuando usted vuelva, nos cuente qué va a pasar. Porque le garantizo que desde el día que usted salga por esa puerta, pasaré el año entero orando por usted. Y le voy a decir a Dios que no lo deje dormir, que lo levante en la noche, que lo lleve a la oración, que lo lleve a la palabra. Y estaré orando para que el Espíritu Santo lo llene. Y estaré clamando para que se manifiesten los dones en su vida. Pero usted va a empezar a ver la gloria de Dios. Y en cualquier momento vamos a oír que algo extraordinario va a suceder. Le compartí al grupo que viene de México, porque estuvieron desde el lunes hasta hoy conmigo en talleres. Porque vamos a empezar un movimiento en México juvenil. Y les comentaba de cómo una jovencita que estoy acompañando en la vida espiritual y que me dice: pastor, ayúdeme. Y entró, esa jovencita se ha metido pero tanto con el Señor, que de repente una tarde se preparó para cantarle al Señor de las 4 en adelante. Estaba en su puerta cantando, orando, dándole su tiempo después de un buen tiempo que llevamos. Y salió un momento hasta el baño y a tomar agua. Y cuando regresó a su cuarto, encontró un león en la cama. El susto fue tan terrible que salió corriendo: ¡mamá! ¡Un león! ¡Un león! ¡Mamá! Y la mamá ¿qué le pasó? Cuente, ¿qué fue? Mamá, un león. ¿Cuál león si vivimos en una ciudad? ¿Qué león va a haber aquí? Camine, se lo muestro. Y cuando fue al cuarto, ya no estaba el león, pero estaban las pisadas en la sábana. Ahí estaban las huellas del león.
Y la mamá abrazó a la muchacha y le dijo: hija, el Señor estuvo en tu cuarto. Hija, has traído al Señor con tus oraciones. Hija, invocaste el nombre del Señor. Y esa niña está metida con Dios porque entendió: Dios ha escuchado mi oración y me ha mostrado su gloria. ¿Cuántos quieren ver las huellas del Señor en tu cuarto? ¿No te gustaría que Él te visitara? ¿No te gustaría que Él viniera y te abrazara y te dijera tantas cosas? He vivido tantas experiencias en 30 años con el Señor que cada día lo siento más real. ¿Sabe por qué me atrevo a venir a predicarte? Porque yo sé lo que Él es capaz de hacer con un joven que se dispone. Y yo te invito a que hagas parte de un movimiento que estamos levantando. Un movimiento que es capaz de oír su voz, de creer en su palabra y de moverse en los tiempos del Señor. Colombia y el mundo está pasando por el peor momento. Y el diablo tiene cegado a la juventud porque el diablo sabe que un joven en las manos de Cristo